Bienvenidos a una de mis charlas con algunos de los más grandes de España y qué podemos decir de grandes, con alguien como José Luis Campuzano Sherpa, uno de los referentes del rock nacional, del rock en español, y una persona que además ha escrito con letras de oro lo que ha sido la historia del metal cantado en español y escrito en español. ¿Cómo estás, Sherpa? Bien, bien, jubileta, estoy jubileta y confinado, como te decía. Oye, Pues ¿es verdad eso que dicen que en Londres vive realmente el verdadero Satanás en persona física? Sí, 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 que es como desde la City se emana el mal hacia todo el planeta. A mí no me extrañaría, ¿eh? bueno, ya sabes que lo de la pérfida Albión, que nos cortaban cuando éramos pequeños, se Ujú. utiliza para todo, ¿no? Pues no, no es Satanás. Y cuando uno trabaja en la City, como yo he hecho durante tantísimos años, lo que te das cuenta es que básicamente lo que hace la City es originar préstamos y originar inversión. Y básicamente, pues lo que ocurre en todo el resto del mundo. Ujú. Y como en todo, pues la inmensísima mayoría de la gente es profesional, seria, responsable y tiene unos principios absolutamente defendibles. Y luego, pues claro, se utilizan los ejemplos y una serie de excusas pues para ponerlo todo en plan negativo. A mí Igualmente. me gustaría empezar porque nos contases a todos, pues, ¿cómo has pasado este periodo de confinamiento? Porque tú además no solamente tienes una actividad artística musical, sino que además pintas. Pinto, a veces pinto poco, pero pinto. Sí, bueno, digamos que soy un artista multifacético. Y como yo creo que somos la mayoría, pero no lo hemos descubierto. Yo creo que la mayoría de los seres humanos tenemos unas capacidades artísticas que por trabas mentales, por malos rollos, pues no salen a flote. Pero yo pienso que ese germen está en todas las personas. En mi persona, pues bueno, en mi persona, como dice el individuo, en mi persona. Lo diré de plan gitano, en mi cuerpo humano, pues, pues sí, sí se han dado ese tipo de manifestaciones de pintar, pintura, escultura, todo lo que sea hacer con las manos, la música, la albañilería, la fontanería, es que me gusta todo. Y bueno, pues la pandemia esta, desde el principio la he pasado bien y mal. O sea, bien y mal porque evidentemente los principios de la pandemia fueron para mí horribles porque se me murieron dos primos a los que tenía mucho cariño. ¿Cómo lo Dos siento? primos de mi edad, además. Y además en la época en la que nadie sabía si el virus era de tal o de cual manifestación, no se sabía, casi la bronconeumonía, no sé qué, bilateral, no sé cuánto. Y pues fue muy terrible para mí el que se me murieran prácticamente seguidos, ¿no? Y luego un amigo mío que habíamos estado en su cumpleaños un año antes, o un mes antes, un gran cantante además, uruguayo, un tío majísimo, y se murió igual. Y además fue muy terrible porque cuando estaba en la UCI, pues pillaba un teléfono móvil y hablaba, decía, estoy aquí muy jodido, tío, que no puedo respirar, que me estoy muriendo. Y se murió. Joder, eso me afectó muchísimo. Y estaba yo que rabiaba, que rabiaba. Y encima además pues coincidió con una convalecencia de un familiar muy, muy cercano mío, concretamente de Carolina, Sí. que había tenido una operación muy seria y habíamos estado en el hospital justo en el principio de la pandemia. Estuvimos casi 20 días allí y era terrible estar allí sabiendo que estaban entrando como en un bombardeo a las víctimas, ¿no? Sí. Y nos decía el médico que operó a Carolina, decía, cuando salgáis de aquí, os vais echando hostias. Ni os paréis por los pasillos. Dice que están palmando. El tío era muy así, es muy campechano. Dice, están palmando como chinches la gente que entra. Joder, y yo estaba, eso me afectó muchísimo, Qué muchísimo. duro, qué duro, qué duro. Carolina Cortés, para todos los que nos estáis viendo, una de las, bueno, la letrista La del letrista. rock, la letrista del rock. Todos los que Y de, habéis admirado esas letras absolutamente
rompedoras, ¿verdad? Porque yo creo que cuando todos los que empezamos a escuchar a Barón Rojo en los comienzos, una de las cosas que nos dejó completamente impresionados fue ese cambio con respecto a tantos otros grupos en muchas de esas letras, grandes letras de Carolina. Y muy poca gente a veces ve esa conexión entre el impacto que tienen unas canciones con unas letras que es que se te quedan y además tienen un significado espectacular. Pues me alegro que esté bien, sobre todo. Sí, está bien, está bien. Hombre, yo tuve mucha suerte con tener a Carolina de compañera, ¿no? Porque sí, las letras eran un poco a la limón. claro. Carol tiene una capacidad literaria maravillosa. De hecho, es una lástima que no esté conocida como novelista porque es una escritora fantástica. Aparte que hace también, en los últimos tiempos hizo las letras preciosas de Luz Casal, ¿eh? No lo Sí, sabía. sí, efectivamente, Claro, efectivamente. cuando la pena cae sobre mí. Esas letras de Carolina. Sí, Que por una historia de editoriales americanas tuvo que firmar como adaptación, y es mentira. Lo claro. obligaron a firmar como adaptación, pero bueno, es otra historia. Ah, bueno, Entonces, volviendo al tema de cómo llevé la pandemia al principio, pues estaba yo muy cabreado. Estaba claro, para mí fue el shock de mi vida. El shock de mi vida. De repente quedarte. Y además íbamos a sacar 3 discos, o sea, 3 canciones que habíamos hecho unas maquetas que prácticamente ya eran terminadas, ¿no? Para ir promocionando para el verano y de repente, ¡pum! Hachazo. Me refiero a Los Varones, ¿no? Mi grupo Los claro, Varones. 3 claro, canciones cojonudísimas, ¿eh? Cojonudísimas. Hachazo de esto, hachazo del hospital, hachazo de lo otro. Mis primos que se han muerto, el otro. Y estaba, con este gobierno, tenía un volcán. Y claro. entonces, por una circunstancia, porque yo en tuit a veces pues soy muy cañero, pero curiosamente en este caso el tuit no era nada cañero, simplemente retuiteé un tuit en el que se veía la gente con las caceroladas. Sí, Joder, me cayó lo del pulpo. Me cayó la del pulpo. De repente me descubrieron en mi mundillo rockero, que es aparentemente todo rojo, 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 comunista, comunista. De repente se descubrió que yo era un falsario y que era un fascista. hay Era un que ver. fascista. La Sí, gente sí. lo que es. Es que Sí, lo sí. Y que es que entonces lo, empezaron a mandarme memes, empezaron a mandarme cosas, hasta que ya la cosa derivó, bueno, en que me hizo una entrevista a el ABC y ahí solté yo, no sé, vomité. Me preguntaron por el señor Sánchez y el señor Iglesias y ahí dije la claro. verdad absoluta, ya está. Y bueno, ella declarado ataques de todo tipo, te vas a quedar sin trabajo, tío, no te vas a contratar nunca, o sea, olvídate de los festivales, de hecho teníamos 2 festivales firmados, que todavía estaba la cosa, a ver si se hacen, si no se hacen, porque todavía no estaba el confinamiento, no estaba claro y era posible. Y nos mandaron de la dirección de esos los festivales, oye, que os hemos descabalgado, que la gente no quiere que estéis en este festival. Así ¿Qué de me claro. cuentas? Lo que Increíble, oyes, lo que increíble. oyes, ¿Qué lo que siento? oyes. Me llama una idiota que tenía un programa, no tengo que ir, pero que tenía un programa cultural y esto, y que conmigo siempre, ay, Serpa, ay, por favor, Serpa, ay, Serpa. Y de repente, pues, en esos días habíamos quedado en que yo iba a colaborar en su programa cultural y de rollo parapsicológico, porque a mí me interesan mucho esos mundos, ¿no? Y, y me llamó, recién pasado todo esto, dice, bueno, me llamaron, me puso un WhatsApp, en plan, no me lo dijo de viva voz. Oye, mira, pues que prescindimos de ti porque, claro, me han dicho los demás que van a colaborar, que porque eran gente muy pija, ¿no? En fin, tampoco te doy datos, pero gente conocida, Mm, de grupos pop y gente así de la cultura pija y tal, sí, porque me han dicho que si estás tú, pues que ellos que se van del programa y tal. Dije, joder, qué tío, o fuerte. sea, de repente apestado total, ¿eh? Ahora, Pero me ha venido bien, me ha venido bien porque me, me, me he bragado ahí en la batalla y me ha venido bien. O sea, al principio fue muy deprimente. Incluso hombre, claro. incluso mi mujer Pero me decía, qué fuerte, qué sí, sí, fuerte. Y pues fíjate que al fin y al cabo es alucinante. Al fin y al cabo, la cultura no es de los que la manejan, la no es cultura es del de la poder, la gente. cultura no es del poder. Claro, pero fíjate qué curioso, porque hablábamos tú y yo sobre esa relación entre cultura y poder, ¿m? Que se genera. Es curioso que
tú puedes tener la actitud, y además completamente aceptable, ¿no? de criticar cualquier acción de poder, siempre que sea del centro, de la derecha, etcétera, etcétera, pero cuando aparece aquí la izquierda, entonces no se puede criticar. Y además, esa de la cultura de la cancelación que tú me acabas de comentar, porque claro, tú puedes decir, mira, yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero cómo puedes intentar cancelar a una persona que tiene un bagaje cultural absolutamente espectacular porque tenga una opinión o la otra, la que sea, pero desde luego eso que se está generando de vamos a eliminar del debate a la opinión que nos sea de alguna manera no contradictoria, sino que no vaya con lo que es el mensaje o la propaganda oficial, es alucinante. Es que la cultura debería estar para lo contrario. sea, Claro, el rock tiene la R de rebelde. Y eso tú no es. puedes... Mira, te cuento una anécdota y luego seguimos con el hilo porque es que a mí se me van los hilos, pero es que es una anécdota que merece la pena que lo conozcáis. En la primera gira que hicimos en Colombia, todavía estaba don Pablo Escobar Gaviria en el tope de alto, ¿eh? En la época de Soy el fuego que arde tu piel. Estábamos, y fuimos a Medellín a tocar. Fuimos a Medellín a tocar. Y bueno, la Plaza de Toros abarrotada, no se cabía. 10.000 personas. Estaba la Plaza de Toros rodeada de camiones del ejército. Rodeada de camiones del ejército, con los toldos y con los soldados. Porque se esperaba que iba a haber una matanza con nosotros. Se esperaba. Toda la policía de Medellín metida en la Plaza de Toros con pastores alemanes por los burladeros, controlando a la gente. Y digo, ¿pero esto qué es? Pero si no va a pasar nada. Claro. Bueno, en la prueba de sonido estaban soldando unas telas metálicas, poniendo a modo de cortina, y yo les digo, ¿qué están haciendo? No, esto por las cosas que tiran y tal. Digo, pero si a nosotros no nos han tirado nunca nada. Digo, si nosotros, el mensaje está en las letras, pero es un mensaje para recapacitar, no para quemar contenedores. Y Claro. bueno, hicimos el concierto y no hubo, sí, un altercado, un chico que se desmayó de borrachera y se lo llevaron. Mm. Y recuerdo que cuando estábamos cambiándonos en la enfermería, el típico camerino de las plazas de Toro, entra el capitán de la policía de Medellín Sí. y dice, permiso, ¿podría usar el teléfono? Un teléfono que había sobre la pared de estos antiguos. Digo, sí, por favor, pase. Y llama y habla con su mujer, y dándole el reporte, ¿no? Y dice, pues que no pasó nada, que no pasó nada. Y me mira a mí con el teléfono y dice, no pasó nada. Y le digo Mm. yo, ¿pero qué quería usted que pasase? Si ya lo advertí, le digo, nosotros, nuestras letras son para hacer pensar, no Claro, para incendiar las calles. claro, Y el tío se fue frustrado, se claro. fue frustrado. Entonces me dijeron, es que ¿sabes lo que pasó con Soda Stereo? Con Soda Stereo, el grupo argentino, Sí, murieron sí, 3 personas. sí, sí, 3 personas murieron por altercados, por historia, y un grupo de pop. Digo, claro. unos llevan la fama y otros cargan la lana. Eso es verdad. Eso es Sí, verdad, sí. porque cuando lo piensas, yo cuando era un chaval y compré mis primeras entradas para ir a conciertos, etcétera, me acuerdo que me decían, Dios mío, imagínate la época, ¿no? 1979, Kiss, ¿sabes? O sea, ¡ah! Pero qué copo, eso es tremendo. O sea, allí va a haber muertos, va a haber sangre, va a haber de todo, no sé cuánto. Y fíjate que yo vi a Kiss en la época en la que ya eran absolutamente mainstream, completamente ya, vamos, incluso habían sacado una canción que era disco, ¿no? Pero lo mismo ocurre eso, lo que tú dices, lo que unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Pero es curioso que a mí me gustaría que nos contases en una carrera como la tuya, que vamos, una carrera que va desde los albores de lo que es la música pop y rock en España hasta muy poca gente habla de ello, pero tú estuviste entre el 77 y el 79, si no me equivoco, en Módulos, ¿no? Con Sí, uno de los pioneros de lo que es el rock progresivo, rock sinfónico en sí, 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 España. sí. Y que desafortunadamente no se habla tanto de esa banda que tiene unos discos espectaculares. Y luego yo lo comentaba contigo, que recuerdo un día que enciendo la radio y
sale, creo que en el programa de Paco Pérez Brián, con botas sucias de Barón Rojo de su primer álbum, Larga Vida al Rock and Roll. Y digo, pero bueno, ¿esto qué es? Porque yo estaba completamente harto de que me dejaban amigos o compañeros de colegio y tal, los discos de grupos españoles sonaban horroroso, sonaban fatal, estaban fatal producidos por el enemigo, las letras, no se escuchaba una batería decente, etcétera, etcétera, y de repente sale este disco que fue una revelación y una revolución. Y es curioso lo que decías tú antes de lo de la izquierda a la derecha, la izquierda a la derecha, porque yo recuerdo ir a veros al entonces pabellón de deportes de Real Madrid, que ya no existe, ¿no? Ir a veros al pabellón de deportes de Real Madrid y encontrarme a todo el mundo de mi colegio. ¿Cuál es tu recuerdo de ese momento exponencial de cambio, ¿no? De lo que era antes Sí, un mundo en el que, fíjate, pues tú tenías toda esa experiencia y el resto de miembros de Barón Rojo también, de toda esa experiencia del pasado con muchísima peor tecnología, producción, etcétera, y de repente ese salto absolutamente exponencial que supone el primer álbum de Barón Rojo, y ya no te quiero contar el segundo. si te digo la verdad, yo no era consciente, no era Ya. consciente. Tuvimos la suerte de reunirnos cuatro personas de muy distinto pelaje, que se suele decir, pero que fue un resultado estupendo. O sea, porque si todos hubiéramos sido de una tendencia, pues a lo mejor habríamos estado más encarrilados en lo de siempre. Pero Hermes Calabria venía de sus gustos por el jazz rock, la música mezcla, esta mezcolanza de fusión. Yo venía de toda la música, porque es que yo he tocado todos los Claro, palos, porque yo además siempre me he considerado músico. sí. Y un músico de verdad, un músico, pienso a lo mejor me pasa, ¿no? Pero creo que un músico que sienta la música de verdad puede identificarse con un mambo, con un bolero, con un cha-cha-cha, con una big band, con un heavy metal o con una canción de, yo qué sé, una sinfonía de Beethoven. Sí. Porque eh, todo lo que esté bien hecho, todo lo que esté bien concebido es asimilable y maravilloso. Entonces yo venía bueno, he tocado hasta con un trío de gitanos, los Chorbos, que para mí ha sido el mejor trío de gitanos que había. Trío que era un cuarteto que fundó Manzanita. Es Célebre verdad. Manzanita. El sonido Caño Roto. Sí, Tuvieron un sí. éxito en los 40 principales, se llamaba Vuelvo a mi calle o algo así. Bueno, me ficharon como bajista y me lo pasé ese verano, ¡buah!, con esos gitanos, y lo pasé yo un gitano más, con mi melena, y un día les pillé hablando entre comillas, decían, este payo tenemos que conservarlo, que es muy buena persona. Bueno, he tocado desde eso he estado tocando en verano, cuando yo tenía 18, 19 años, en una de las mejores bandas de Navarra, bandas de orquesta de, en fin, de atracciones y esto, radicada en Alsasua, cuando Alsasua no era no tiene nada que ver con el Claro. Alsasu de ahora. Y bueno, he tocado 7 horas seguidas con la banda, o sea, y me lo pasaba bomba, ¿eh? O sea, se tocaba al vermut, luego después de la comida, después a la siesta, después tocaba no sé qué, luego hasta las 4 de la mañana. He tocado de todo. Y los hermanos, los guitarras, estaban muy puestos en todo lo que es el hard rock, el heavy metal, el rhythm and blues, y esa fusión fue cojonuda. Claro. Cosa que los hermanos nunca han querido considerar como positiva. Siempre han dicho, no, es que Serpa no venía del rock. Y yo digo, afortunadamente, Claro. no venía cuidado, no venía del rock duro, del heavy Claro. metal, pero venía del rock sinfónico. O sea, yo Claro. con módulos he disfrutado, bueno, porque además hicimos un disco que luego no quiso nadie, ya, nos llamábamos Tao, para, Sí, sí. para que no se nos asimilase con, pues no, es que los viejos, estos viejos ya de todo tiene su fin, que era así como te trataban los ARs, ¿eh? Sí, Uy, sí, esto sí. los módulos, estos están ya muy pasados. Bueno, un disco que jamás salió, maravilloso, maravilloso. Vamos, que podíamos ser Genesis, Yes, o podíamos ser King Crimson, da igual, Claro. ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. ¿qué pasa? Que yo
cuando hicimos el disco de Barón Rojo, pues estaba muy ilusionado, pero no era consciente de lo que estábamos. Estábamos armando una gorda. Claro. De hecho, yo vivía en aquella época en un sitio muy bonito, que es donde está la Real Fábrica de Tapices, Sí. en la calle Andrés Torrejón, esa zona de Atocha hacia Vallecas, un barrio precioso. Y bueno, cuando metimos el pelotazo con botas sucias. Entonces hicimos en el desaparecido Frontón Madrid, hicimos el primer espectáculo. Y recuerdo que yo cogí un taxi con mi bajo, porque yo todavía tenía un coche, el 8,5. El 8,5 no tiraba más. El 8,5 que me compró mi padre, bueno, que me vendió un amigo de mi padre por 40.000 pesetas. Sea el 8,5. Y yo tenía el 8,5 todavía, no me funcionaba y cogí un taxi. Iba con mi bajo en el taxi hacia el Frontón Madrid y subíamos por Atocha. Y había un pedazo cola. Oh, ¿qué pasaba? ¿Dónde estaba la cadena consulado? ¿Te acuerdas? El Sí, consulado. sí, claro, claro. Bajaba hasta la mitad de la calle Atocha y le digo, Claro. ¿qué pasa aquí? Le digo al taxista, ¿qué pasa aquí? Dice, pues no lo sé. No sé, habrá pasado algo. Claro. Joder, cuando me acerco a Foto de Madrid es que era la cola que estaban esperando para entrar a nuestro concierto. Joder, yo no era consciente, de la que habíamos armado. Y llegaban las noticias de la casa de discos y el manager que teníamos en aquella época decía, ¿sabes que lleváis vendidos en una semana 15.000 discos? Sí, Y sí. yo decía, ¿y eso qué? Porque claro, yo nunca había vendido discos de esa manera, aunque hice mis discos como solista de joven, pero vamos. Oye, ¿sabéis que sois disco de oro? Que Claro. habéis vendido 50.000 discos. Yo decía, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Que sea bueno, joder, no es la hostia. Claro. Yo no fui consciente, no fui consciente. Y entonces, si Barón Rojo en vez de llamarse Barón Rojo se hubiera llamado Gallina de Ojalata, ahora Gallina de Ojalata se dice, cuidado, que tocan los gallinos de Ojalata. Claro, claro, claro. De verdad, ¿eh? Y Armando propuso Barón Rojo. Y dije, mola, eso mola, porque el más aficionado a la aviación soy yo. O sea, yo soy un pirado de los Ah, aviones. sí, no lo sabía. Oh, de hecho, si yo ahora mismo a mí me tocan 100 millones de euros, me compro un Spitfire, un Messerschmitt 109, un Stuka Qué y bueno. tengo mi aeropuerto. Qué Porque bueno. soy un pirado de la aviación, pero absoluto, ¿no? ¿Y Y dije, ah, pilotas? sí. ¿Eh? No, no, ¿Pilot? no, 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 porque nací pobre. Y al nacer pobre. Curiosamente, cuando tuve algo de dinero para sacarme el título de piloto, Carolina dijo, de eso nada. Tú tienes una hija y hasta que no te hagas un seguro que te paguen 50 millones de pesetas, te estoy hablando de CETIM, Claro, claro. porque tú no te vas a arriesgar y tienes una hija aquí que la dejas huérfana. Dije, Sí, tienes sí, razón. sí. No vamos a repetir los problemas de Entonces Buddy Holly. me moriré frustrado de no ser piloto y bueno, no tener mi avión y mi... En fin, pero como yo era muy aficionado y encima era yo el que sabía sobre todo la historia de Manfred von Richthofen, dije, ah, pues ese nombre mola, tío. Ese nombre está muy bien. Ah, pues está muy bien, pues está... Barón Rojo. Con Barón Rojo Claro. nos quedamos. Que Buenísimo. curiosamente... perdona, Sí, perdona. sí. No, no, adelante, adelante, sí, sí. No, que curiosamente yo que soy muy, muy creyente, o muy crédulo, llámalo como quieras, sobre el significado de los nombres, de los números, la numerología y las otras dimensiones y todo esto, el nombre marca, ¿eh? Sí, hombre, El nombre claro. te marca a fuego. Sí, Y de sí. hecho hemos terminado, Barón Rojo terminó como el piloto, o sea, porque el piloto murió por estúpido. Mm, O sea, Manfred von Richthofen murió por estúpido, porque en un momento que estaba en calma el frente, dijo, me voy a dar una vuelta a ver si encuentro otro avión con el que batirme, o sea, como los mm. caballeros medievales. Y se dio una vuelta el solito por el frente francés. Aparecía por ahí el capitán Roy Brown, canadiense, y y el tío descojonándose, jaja, y se fue. Bueno, pues me voy, ala. Y justo cuando volví a su base, un tal soldado Evans, desde una trinchera, enfiló su fusil hacia el avioncito y dijo, a ver si le doy a ese pajarito. ¡Pap! Y le dio, pero no ves cómo le dio. Claro. Le dio que le entró la bala prácticamente debajo del pulmón derecho, le atravesó el hígado, le subió por las costillas del pulmón izquierdo, le hizo un boquete tremendo y el avión hizo... ¡Oh! Consiguió aterrizar el tipo. Vivió, fíjate, con el corazón desgarrado, es que sea la autopsia que le hicieron, con el corazón desgarrado vivió 2 minutos, Jo, suficientes para aterrizar el avión. El avión capotó, claro, porque aterrizó en cualquier lado.
Y cuando llegaron los soldados, esto en la historia de la aviación de guerra, en televisión, vi un documental en el que el soldado que le vio, que un viejecito, dijo, abrió los ojos y dijo, caput, y murió. Dijo, hostias. Murió de la forma más estúpida. Pues la forma más estúpida murió Barón Rojo, como grupo. Igual. Claro. Y en vez de ponernos Barón Rojo, nos hubiéramos puesto Dios, pues a lo mejor nos habría ido mejor. En el verano pasado hicimos prácticamente 3 galas, que eso es Fíjate. nada. Eso es nada. Y bueno, y a raíz de esto llevamos 1 año y medio sin trabajar. Claro. Un Una año y cosa medio que la sin... gente no entiende porque mucha gente cuando piensa, por ejemplo, en los grupos de rock o en los grupos o en cualquier tipo de artista, no entiende cuándo se empieza a generar beneficio, es decir, un salario para el artista, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer a Rick Savage y a Joe Elliott de Def Leppard y me decían que obviamente eso son producciones muy grandes, pero que en una gira de 180 a 200 conciertos empiezan a pasar de pérdidas y costes fijos a beneficios en el concierto 75. Sí, 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 totalmente. Y eso estamos hablando de un equipo y de un grupo que mueve a 250 personas en un concierto mediano, ¿no? O sea, Sí, que sí. incluso a nivel nacional, etcétera, nos olvidamos de que 4 galas no te cubren los costes fijos, porque alguno puede pensar, bueno, 4 galas, teniendo un caché relativamente decente, pues no, es que no te cubren ni los costes fijos, ni el Sí, sí, viaje, ni sí. nada, ¿no? Fíjate, te puedo decir que nosotros éramos un grupo, para la fama que obtuvimos, éramos un grupo bastante asequible, no te voy a Sí, decir barato, pero sí, bastante asequible porque entonces había una figura que se llamaba el promotor sí, privado, el sí. promotor, que eran los que realmente movían el negocio. Entonces nosotros éramos una gente muy sensata que decíamos, oye, no vamos a subir el caché ahí para que se dé una leche el hombre este, el promotor, y no nos vuelva a llamar nunca más. Entonces estuvimos con un caché bastante asequible, que variaba entre 1.200.000, 1.500.000. Bien, ¿tú sabes lo que me llevaba yo de 1.500.000 a mi casa? Yo como cantante, bajista, compositor y bla, 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 yo me llevaba a mi casa entre 80 y 90.000 pesetas, Fíjate, de claro, las cuales tendría que pagar mis correspondientes impuestos, mi gasolina de mi coche, porque ya viajamos cada uno a nuestra bola, mi comida, mi hotel, o sea, todo eso, hubo una época en la que llevábamos 15 personas, o sea, no, sí, no éramos como Iron Maiden claro, ahora, claro, pero oye, para ser un grupo español, llevar 15 personas, claro, un conductor de tráiler, un conductor de furgoneta, para los técnicos, un cocinero, un no sé qué, el road manager, el no sé qué, el no sé cuántos, los, claro, los asistentes personales para cada uno de nosotros, 15 personas. Y sí, claro, al final decía, por eso hice la canción Señor Inspector, si la conoces, sí, claro, porque, porque el primer año, inspección fiscal. sí, Bueno, sí, a nosotros, primera inspección, ya el primer año. O sí, sea, terminar el primer verano, inspección. Y nos llamó nuestro asesor fiscal, que tenía, en fin, tenía un bufete bastante importante, y dijo, oye, me han propuesto los 2 inspectores, han venido aquí, han mirado la pila de recibos que tenéis, porque nosotros fuimos listos y dijimos, gasolina, técnicos, todo aquí en facturitas y en recibos. Dice, han mirado esto y han dicho, uff, tenemos mucho trabajo. Diles a los chicos que si hacen 70.000 pesetas de multa para cada uno. Así nos claro. dijo. Esa- ¿Y sabe lo que nos dijo nuestro asesor? Os aconsejo que lo aceptéis. Una de las cosas que es alucinante es eso, que si tú aceptas 70.000 pesetas de aquella época o lo que sea ahora, con tal de no meterte en un batiburrillo absolutamente tremendo que te va a llevar tiempo, que te va a ser un absoluto drenaje de tu vida, etcétera, etcétera, resulta que es que te ponen la esta de fraude, ¿no? Esto es un gran problema con esa idea de confiscación y expropiación fiscal constante, sobre todo de sectores. Volvemos a hablar de lo que estabas comentando antes. Es que estamos hablando de sectores al que ahora mismo le están diciendo que le van a cobrar por
entre comillas, lo que llaman ellos sus ingresos reales, pero ¿cómo mis ingresos reales? Si el año pasado gané 5 y este año probablemente gano 2, sí, y luego lo que me paguen, ¿no? O sea, que es muy, muy, muy duro ese tema, ¿no? Y también es interesante que me gustaría que comentases un poco una persona que ya tiene ese legado y esa experiencia y que tiene una banda con la que mueves, ¿cómo vas? Porque me dejó muy impresionado la cantidad de proyectos laterales que tienes y poca gente sabe lo que me contaste tú sobre Elvis Presley y sobre lo que te ha ayudado Elvis Presley a manejar ese gran instrumento que es tu voz. Cuéntanos esto, que es una anécdota fantástica. Pues yo cantaba desde pequeñito. A ver si te consigo el libro que sacamos, Carolina y yo. Carolina contando mis experiencias en la música y mi infancia. Y bueno, yo se lo contaba así en plan de tú a tú, y ella pues lo reflejó en un libro con un humor increíble y divertidísimo que lo llamamos Dando la Nota, apuntes Sí, que disparan. Y yo cantaba desde pequeñito, de hecho me llamaban Molina, por Antonio Molina. Y yo con 4 añitos era como Joselito, tenía el mismo cabezón, las mismas patitas de jilguero, y cantaba, ya llega la estudiantina llegó. Y, que cante el niño, en las bodas, en los banquetes donde íbamos, en los años 50, porque yo nací en el 50, aunque la gente no se lo cree, dice, uy, pero si tú tienes un mejor aspecto de 70 años, digo, sí, pero tengo 70 años, tío, los tengo. Y bueno, pues imagínate esas bodas en color sepia, ¿no? Y yo cantando, pero claro, a medida que fui creciendo, pues no cultivé la voz, o sea, me empecé a enviciar o a viciar, y era sobre todo por represión, porque tuve un padre bastante represor, bastante tirano, y luego por no molestar a los vecinos siempre cantaba bajito, entonces cantaba con la voz baja, sí, con el cielo del paladar totalmente comprimido. Cuando llegó la época, el momento de dar berridos como Barón Rojo, pues yo daba berridos y los berridos salían porque era joven y tenía energía, pero poco a poco me iba fastidiando la voz y me costó mucho sufrimiento y muchas lágrimas, pero lágrimas de verdad, de decir, Dios mío, o sea, pero ¿por qué al tercer día que estoy cantando estoy afónico? Dios mío, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues tuve que ir descubriendo por mí mismo, porque te dije el otro día que fueron 7, no, fueron 5 profesores los que tuve, 5 profesores de canto, y ninguno me supo dar con el problema que yo tenía, que era represión y miedo a, ahora, saca la voz, tío, saca la voz, no tengas miedo a gritar, ¿no? Aspira, en fin, llena tus pulmones, el diafragma, ¿no? Todo eso lo tenía comprimido. Y poco a poco yo, pues, a base de sufrir y sufrir y sufrir, pues con el tiempo encontré la manera de cantar. Y la manera de cantar bien, sin claro. hacerme daño a la voz, sin hacerme daño a la garganta, al instrumento. Y fue curiosamente imitando a Elvis Presley, porque Elvis Presley cantaba un poquito con la voz engolada. Sí, It's 1 for morning, 2 for show, you get ready now, rock out. En ese plan, ¿no? Entonces, engolar un poco la voz significa que levantas más el velo del paladar y entonces el aire que viene de abajo, como una turbina, sube, sale también por la nariz. Todo sí, eso tuve que descubrirlo yo. Y qué entonces bueno. eso aplicado al heavy metal, pues me supuso, pues de repente, para mí, una revolución en mi voz. De hecho, mucha gente que en los últimos años que yo hacía conciertos acústicos, he hecho muchos conciertos acústicos, Sí, muchos, sí, muchos. Me pedía, como era más barato el caché y tal, la gente se lo pasaba a bomba, entonces me contactaron mucho. Pues yo llevaba un repertorio, pues tres canciones de Elvis Presley llevaba, y la gente me decía, oye, cantas mejor que antes, tío. Y les decía, sí, porque ahora sé cantar. Venga, hombre, ¿cómo que no sabes cantar? Sí, sí, ahora sé cantar. Quiero decir, antes afinaba, mm, pero cantaba mal. O sí, sea, empleaba mal el instrumento. claro. Ahora lo empleo mucho mejor. Y por eso te crees que canto mejor. No, ahora es que el instrumento está mejor empleado. Porque esa es la confusión de la gente, que se creen que cantar bien es afinar y cantar un repertorio un día y maravilloso. No, no.
porque al segundo día ya no tienes voz, entonces has cantado mal. Has Claro. utilizado mal tu instrumento, lo has utilizado mal. Entonces, si lo sabes utilizar bien, puedes cantar, o sea, una gira de un año. Tú también me comentabas que cuando fuisteis a Reino Unido, en la época en la que Barón Rojo tocasteis en Donington, ¿no? Si no me equivoco, fue No, en Reading. en Reading. Eso es, en Reading. Reading es fantástico. Sí, sí, uno de los festivales emblemáticos de Reino Unido, que os dijo uno de los discjockeys que erais uno de los pocos grupos que se metía con los Sí, municipios. sí. Hicimos una entrevista, tuvimos que ir desde Manchester a Birmingham porque tenemos una entrevista pendiente y no la podemos dejar. Entonces fuimos desde Manchester a Birmingham, Armando y yo fuimos, ¿no? Y entonces el DJ era un tío muy famoso de Birmingham, ¿no? En rock. Y entonces pues, dice, mi favorita es Termites, o sea, son como hormigas. Son como hormigas. Claro, las adaptaciones al inglés las hizo Carolina también, que Carolina es angloparlante, pero vamos, o sea, Sí, sí. de su majestad, de su majestad la reina, vamos. Y dice, y es que me encanta, porque oye, curiosamente, decía a la audiencia, dice, es un grupo que critica al ayuntamiento, tío. Pero claro, coño, porque ni Iron Maiden ni esta gente han tenido la represión que hemos tenido nosotros, Eso es. de lo que estamos hablando, de los impuestos, de lo esto, de lo, para luego decir, como rebelde te critico a ti, hijo de puta, Claro, que eres del poder. Entonces, claro, eso les entusiasmaba a los ingleses. Joder, claro. le meten caña al poder, tío. Di 5 bandas, 5 discos que te gusten, que sean, digamos, emblemáticos para ti. Bandas de rock. Sí, de lo que O quieras. puedo No, meter a los Beatles, puedo meter a los hombre, Beatles también. hombre, sobre todo tú que haces unas versiones de los Beatles espectaculares, por Beatles, supuesto. el número uno Beatles. Sí. El número uno Beatles. Y luego ya si nos ponemos a Lo que quieras, de rock, cualquier estilo. De lo que, pues, puedo sobre decir todo, Beatles, King Crimson. hombre, A ver, déjame que. Por supuesto, los Deep Purple. sí, Luego los Rainbow. sí, Porque Rainbow es como una sofisticación de Deep Purple, ¿no? sí, Y después, pues Zeppelin, más o menos, pues es lo que te digo. sí. Beatles, King Crimson, o sea, a mí King Crimson y sobre todo Greg Lake me influyó muchísimo en la forma de cantar. Qué Greg Lake, grande, Greg qué Lake grande, qué me da grande. tanta rabia que se haya muerto sin que le haya podido conocer, me da tanta rabia porque yo soy un absoluto fan de Greg Lake, Fíjate, absoluto fan. cuéntale los 5 álbumes de lo que quieras. Bueno, pues mira, Sgt. Peppers, Qué grande, El Blanco, qué bueno. el Made in Japan de los Purple, cualquiera de los Zeppelin, Crimson, pues, ¿cuál te dirías? Es que me gustan tanto todos, Claro, pero casi me quedaría con el Red, fíjate, con con el Red. Red, ¿verdad? Yo Sí. también. Y luego de ¿cuál más te he dicho? ¿Cuánto más grupos te he dicho? Yo creo que yo creo que ya lo has dicho, los Bueno, Beatles, DC el que sacó, con el primero Brian Johnson, con el Hells Bells y esto, Back ese in disco, Black de AC/DC. el Sí, Back in sí. Black me parece bestial, bestial. Ese es el mejor disco de AC/DC, Sí, con ese y Highway to Hell, los dos mejores sí. discos de AC/DC. Y luego después, bueno, pues, yo lo que hago ahora es mucho escuchar música clásica, porque estoy en una época que necesito armonía, yo necesito armonía, ¿no? Y bueno, ¿Y en música clásica qué te gusta para los que nos vayan a ver? Dios, ¿sabes quién es Dios para mí en música clásica? Cuéntame. Tchaikovsky. Qué bueno, Es qué que bueno. a mí me gusta la música con melodía, que tenga Eso es. melodía. Porque además es que es lo más difícil. Es que es Ejé, lo más difícil. Es lo que decía Steve Howe de Yes, de los Beatles. sí, Dice, es que parece mentira que 4 músicos que no eran realmente virtuosos, porque eran, pero claro, tenían esa magia, la magia de las melodías. total. La magia que decir, Y tú no, como bajista, una de las cosas que a mí siempre me han fascinado de los Beatles son las líneas de bajo de Paul joder, McCartney. es que es mi bajista favorito. Hombre, es que Es que yo toco el vaya, bajo, es que mira, yo toco el bajo por 2 personas. sí, Una que es inglesa y otra que es española. La inglesa es Paul McCartney, por supuesto, y otra es Ignacio Sequeiros, de Los Pequeñiques, Sherpa, millones de gracias. igualmente. Muchas gracias de parte de todos los que amamos la música por todo lo que haces y lo que vas a seguir haciendo y que sigas defendiendo la libertad, que eres un grande.
Muy bien, pues te digo lo mismo y vamos a seguir charlando, ¿no? Ahí eso haremos. Muchísimas Te voy a gracias. pasar alguna de las canciones de las que hice en Nashville, que te van a Eso gustar, ya es, lo verás. absoluto. Muchísimas Bueno, gracias. y a todos los que nos estéis escuchando, salud y buena música. Eso es. Gracias por ver este vídeo. Por favor, suscríbete a mi canal, deja tus comentarios y sigue defendiendo la libertad. Muchas gracias.